Yo había pasado los últimos 15 años de mi vida dentro de la misma oficina, la de Gómez Asociados, una empresa que presumía de modernidad, pero que estaba construida sobre una columna vertebral de miserias humanas. Yo era la secretaria de un hombre cuya ambición no tenía límites. El señor Salvador Gómez, un ser hecho de maquillaje verbal y podredumbre espiritual, que sabía sonreír como si tuviera la fórmula para convertir la vida en oropel. Pero yo, a mis 65 años, ya había visto demasiadas sonrisas falsas como para dejarme engañar. A Salvador lo conocí desde que comenzó la empresa, cuando todavía fingía humildad y se daba el lujo de cargar su propio café. Era un tipo joven en aquel entonces, con un talento extraordinario para oler oportunidades. Muchos lo describían como un líder nato. Yo solo veía a un muchacho con una mirada que no se detenía ante nada. Mi trabajo había sido siempre el mismo: ordenar sus papeles, responder sus correos, hacer llamadas, agendar reuniones. Lo hice con dedicación, no porque creyera que él mereciera tanto esmero, sino porque así soy yo, marcada por la costumbre de ser útil, incluso cuando no debería. Cuando trabajas tantos años bajo la misma estructura, haces raíces invisibles, pequeñas sogas que te atan y te convencen de que no existe otro destino. Había un compañero que me acompañaba en ese suplicio diario, Tomás, un hombre 10 años más joven que yo, huraño y siempre malhumorado. Desde el primer día me dejó claro que no le inspiraba simpatía. No supe nunca por qué. Quizás se veía a sí mismo en mí dentro de 20 o 30 años, y eso le horrorizaba. O tal vez odiaba mi empeño en seguir las normas, cuando él prefería deslizarse siempre un poco por debajo del esfuerzo. Tomás era el asistente contable. Venía al trabajo con el ceño fruncido como si cada jornada fuera un insulto personal. En algún momento intenté ser amable, preguntarle por su familia, ofrecerle un café, pero él respondía con monosílabos y una mirada que, lo juro, parecía casi asqueada. Después de un tiempo dejé de esforzarme. A pesar de todo, nunca imaginé que algún día dependería de él, mucho menos que me dejaría morir, o creer que había muerto sin levantar un dedo para salvarme. Pero no quiero adelantarme. Quisiera contar cómo comenzó todo. La mañana del accidente, si así puede llamarse, comenzó como cualquier otra en Gómez Asociados. Mis rodillas crujían al caminar. El clima de la Ciudad de México no perdona la edad. Llegué al edificio a las 7:20 como siempre, antes de que los demás aparecieran. Me gustaba ese silencio inicial, cuando aún no se oía el zumbido constante del personal, el intercomunicador, las órdenes del señor Gómez. Encendí mi computadora, preparé café para mí y con el mismo desagrado de siempre para él. Su preferencia, negro, sin azúcar, en taza blanca. Lo odiaba, pero lo hacía. La costumbre pesa más que el desprecio. Eran cerca de las 8 cuando él llegó. Salvador siempre entraba como si estuviera en un escenario. Caminaba con paso firme, trajeado, la corbata perfectamente ajustada. Tenía 50 años, pero gastaba más dinero en verse joven que en pagarle un aumento al personal. Buenos días, doña Elvira, me dijo, sin mirarme realmente. No esperaba respuesta. Buenos días, señor, repuse. Se metió en su oficina sin más, dejando un rastro de colonia cara. Poco después comenzaron a llegar los demás empleados. Entre ellos Tomás. Pasó frente a mí sin saludar. Tenía esa manera de mirar al frente, como si hubiera una peste a su alrededor. Yo ya había aprendido a ignorarlo. Todo parecía normal, hasta que el teléfono sonó. Gómez Asociados. Buenos días, respondí. Era la voz de un cliente importante. Pedía una reunión urgente por la tarde. Le dije que buscaría acomodarla en la agenda del señor. Colgué y me levanté para tocar a la puerta de Salvador. Un aroma a café me acompañaba en la mano. Señor, el señor Valtierra solicita una reunión urgente hoy por la tarde. Él me miró con ojos de reproche, como si yo fuera culpable de que los clientes llamaran. ¿Y por qué no lo agendó ya, doña Elvira?, preguntó. Preferí consultarlo, señor, porque usted no piense, Elvira. Yo pienso, usted ejecute. Tragué saliva. Sí, señor. Fui a tomar la llamada nuevamente. El señor Valtierra confirmó horario. Todo parecía resuelto, pero iniciaron los verdaderos problemas. A las 11 de la mañana, Salvador salió de su oficina. Doña Elvira,
Acompáñeme a la sala de juntas, ordenó, tomé mi libreta y fui tras él. Subimos las escaleras, el elevador estaba descompuesto desde hacía días, porque según Salvador, no había presupuesto para arreglarlo aún. Mientras subíamos, me reprochó su agenda, que si no había acomodado bien la secuencia de reuniones, que si había cometido errores en los correos, que si había olvidado hacer las llamadas necesarias. Todo, por supuesto, era mentira. Yo hacía mi trabajo con diligencia meticulosa, pero él necesitaba culpar a alguien cuando sentía presión, y la vejez, como tantos creen, parece una diana conveniente. A mitad de la escalera, me detuve para recuperar el aliento. Mis rodillas dolieron como agujas. Otra vez cansada, se burló, debería considerar retirarse. Sí, señor, dije sin poder mirar su rostro. Pero en ese momento, algo cambió. Su voz adquirió un tono que no había escuchado antes. En realidad, sí debería retirarse. Sentí un escalofrío. Me levanté para continuar subiendo cuando él, de repente, me empujó. Fue un empujón decidido sin duda. No fue un accidente. Lo sé porque sentí el peso de sus manos en mi espalda, un empuje seco. Ni siquiera hubo un cuidado después. Caí. No recuerdo haber gritado, tal vez sí. Los escalones se hicieron piedra contra mi cuerpo. Mis brazos trataron de detenerme, pero fueron inútiles. Mi cabeza golpeó con fuerza al final de las escaleras, y allí todo fue sombra. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando comencé a recuperar la conciencia, abrí los ojos muy lentamente. Escuché pasos. No podía moverme. El dolor era insoportable. Sentía un zumbido en las sienes. Entonces vi una sombra acercarse. Era Tomás. Se detuvo frente a mí, me miró sin sorpresa alguna. Su rostro no mostraba preocupación, ni miedo, ni siquiera interés. Solo me observaba con esa frialdad que le conocía, pero amplificada. Yo creí que hablaría, que pediría ayuda, que haría algo. Quise suplicarle, pero mi voz no salía. Apenas podía respirar. Así que por fin, dijo en un murmullo casi satisfecho. Ya era hora. Él pensó, o fingió pensar, que yo estaba muerta. Me miró un momento más, y luego, simplemente, se fue. Lo último que recuerdo es escuchar pasos alejándose. Y después, oscuridad. Cuando desperté, estaba en el hospital. Un cuarto blanco, olor a desinfectante. Una enfermera se inclinó sobre mí. Doña Elvira, ¿me escucha? Asentí con dificultad. Tuvo una caída muy fuerte, explicó. Ha pasado 2 días inconsciente. 2 días. Lo primero que pensé fue, ¿quién me trajo aquí? La encontraron al pie de una escalera en su oficina, continuó la enfermera. Llamaron a emergencias. No dijo quién llamó. Después de hacerme muchas preguntas, finalmente me dejaron descansar, pero yo no podía hacerlo. Estaba atrapada viendo repetirse los últimos instantes en mi mente. El empujón, la mirada de Tomás, su voz como sentencia. Intenté hablar con los médicos. Ninguno tenía información sobre quién me había traído. Decían que fue el personal de emergencia, que recibieron una llamada anónima. Anónima. Yo sabía. Pasé 3 semanas en recuperación. Mis huesos tardaron en sanar. Mi dignidad, un poco más. La noticia oficial fue que me había tropezado. Así lo reportó la empresa. Ni Salvador ni nadie del trabajo me visitó. Solo recibí un mensaje por correo. Esperamos que se recupere pronto. Atentamente, Gómez & Asociados. Ni siquiera firmado, pero yo no estaba dispuesta a aceptar mi destino. A mis 65 años, había aprendido que la vida es larga para los que aguantan. Pero también puede ser feroz cuando una al fin decide luchar. Y yo decidí luchar. Mi regreso a casa fue una mezcla de alivio y desasosiego. No tenía familia cercana, nunca me casé, no tuve hijos, y mis hermanos vivían lejos, en ciudades donde la memoria de mí era apenas un susurro. Me quedé sola, con dolor en los huesos y una certeza que me quemaba por dentro. No había sido un accidente. Los días siguientes fueron una rutina de medicinas, fisioterapia y pensamientos negros. Me repetía mentalmente el momento del empujón, sentía otra vez las manos de Salvador contra mi espalda, ese gesto rápido, decidido. Lo peor era la imagen de Tomás, su rostro inmutable, el susurro lleno de desprecio, el modo en que me dejó tirada como si fuera basura. Cada noche despertaba sudando,
temblando, convencida de que seguía en esa escalera, que no había despertado del todo. Y cada mañana era un duelo entre mi cuerpo adolorido y mi orgullo herido. Intenté denunciar. Fui a la policía, les conté lo que recordaba el empujón, Tomás bajando la escalera después, pero yo no tenía pruebas físicas. Mis recuerdos eran apenas una nebulosa para ellos. Me miraron con condescendencia. Tal vez se resbaló, señora, dijeron. Quizá su compañero bajó a ayudarla, sugirieron. ¿Tiene algún problema personal con su jefe? No insistí demasiado. Mi voz se quebraba. Sentí como me volvían invisible. Salí de ahí con una carpeta llena de papeles inútiles y la sensación de haber vuelto a caer por la escalera otra vez, pero no estaba dispuesta a rendirme. Si no podía apoyarme en la ley, entonces usaría lo único que tenía: mi memoria, mi tiempo, mi paciencia. Yo había trabajado 15 años para esa empresa. Sabía cosas, sabía dónde se ocultaban los cuerpos, aunque fueran metafóricos, y podía sacarlos a la luz. Un mes después del accidente, pude caminar sin bastón. Tomó más dolor del que admito. La doctora quería que me tomara 3 meses más de recuperación, pero no podía quedarme encerrada mientras la empresa seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Regresé. Crucé la recepción donde la joven que ahora ocupaba mi silla me miró sin reconocerme. Típico. Las personas no ven a las mujeres mayores, solo ven un estorbo que interrumpe su camino. Pedí hablar con Salvador, me dijeron que estaba ocupado. Esperé. 1 hora después, me recibió en su oficina. Elvira, dijo. ¡Qué sorpresa! Su sonrisa era una máscara bien colocada, como siempre. Tiré de la silla y me senté sin esperar invitación. Quiero mi puesto de vuelta, dije. Ya fue cubierto, respondió, encogiéndose de hombros. Usted se ausentó sin aviso concreto. Sentí la sangre hervir. Me empujó por las escaleras. Perdone, dijo sin alterar su tono. Usted se cayó. Imagino que recuerda mal. Se acercó un poco. Tenía los ojos fríos. Además, continuó, no debería estar aquí. No debería estar descansando. Si yo fuera usted, pensaría en jubilarme. Y ahí supe que no se trataba solo del empujón. Querían sacarme del juego. No sé si Salvador me vio como una amenaza. Quizá había algo que yo sabía o podía descubrir. O tal vez simplemente le molestaba mi presencia. Una mujer vieja, testigo silenciosa de sus ascensos y sus miserias. Miré alrededor, la oficina era distinta. Papeles nuevos, muebles cambiados. Un intento por borrar el pasado. Mi pasado allí. No voy a jubilarme, le dije con voz firme. Soy secretaria de esta empresa, y volveré. Ya no es secretaria de esta empresa, repitió. Eso lo veremos. Y me levanté, apoyándome levemente en la... Antes de salir, me detuve, y lo miré a los ojos. Yo sé lo que hizo. Se quedó en silencio apenas un segundo, pero eso bastó para confirmar lo que ya sabía. Lo había hecho, y lo volvería a hacer si fuera necesario. No tenía trabajo, no tenía apoyo, no tenía pruebas, pero tenía una ventaja. No tenía nada que perder. Comencé a investigar desde casa. Tenía contactos, números, agendas antiguas. Encontré nombres de clientes que habían tenido problemas con Salvador, quejas internas que nunca se resolvieron, correos borrados, citas canceladas de improviso. Recordé que meses atrás había escuchado a Tomás hablando en voz baja con un hombre que no reconocí. Nunca supe el tema, pero había urgencia en las voces. Comencé a sospechar que Tomás y Salvador estaban más conectados de lo que parecía. Me atreví a escribirle un mensaje a Tomás. No respondió. Fui hasta su edificio. No me abrió la puerta, pero al día siguiente, alguien tocó la mía. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Me asomé por la mirilla. Era Tomás. No esperaba verlo nunca fuera de la oficina, y menos en mi casa. Me tomó por sorpresa. Abrí la puerta unos centímetros. ¿Qué quiere? Tomás estaba tenso. Su actitud arrogante había desaparecido. Sus ojos se movían de un lado a otro nerviosos. Podemos hablar, dijo. Cerré la puerta un poco más. Después de dejarme tirada como muerta, ¿vienes a hablar? Él apretó la mandíbula. No pensé que fueras a... Se detuvo. Necesito hablar contigo. Su voz tenía algo distinto. No era arrogante, era miedo. Abrí la puerta. Pasa.
Entró y se quedó de pie, sin moverse más allá del recibidor. Miró la sala humilde, las paredes viejas, las fotografías de mis padres. Parecía incómodo. No vine a pedirte disculpas, dijo. Menos mal, repliqué. No las aceptaría. Vine a advertirte. La palabra se quedó flotando. ¿Advertirme de qué? Se acercó un poco. No vuelvas a la oficina. No sigas investigando. ¿Por qué? Tomás respiró hondo. Porque Salvador no va a permitir que lo hagas. No me digas nada que no sepa. No entiendes, insistió. No es solo él. Se pasó la mano por la cara. Estaba sudando. Hay gente, hay dinero involucrado. Mucho dinero, más del que puedes imaginar. Me quedé mirándolo en silencio. ¿Qué clase de dinero? Titubeó. Bajó la voz. Lavado. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace años, respondió, sin mirarme. Pero no podía decir nada. No podías o no quisiste. Tomás guardó silencio. Cuando te vi en las escaleras, dijo al fin, pensé que estabas muerta. Si yo decía algo, si daba aviso, me habría convertido en objetivo. Yo solo, lo miré con asco. Te salvaste tú. No respondió. ¿Por qué vienes ahora? Porque te están vigilando. Me quedé fría. No eres invisible para ellos, prosiguió. Sabes demasiado. No sé nada, dije. Apenas estoy comenzando. Eso es peor, susurró. Si sigues hurgando, no solo te van a empujar por las escaleras. En la habitación se hizo un silencio pesado. ¿Quiénes son? Pregunté. Tomás negó con la cabeza. No puedo decirlo, pero ya había dicho suficiente. No era solo Salvador, no era solo un empujón. Había algo más, algo grande, sucio, oculto, algo por lo que alguien podría matar. Tomás me miró por última vez. Elvira, sal de la ciudad. Olvida esto, por tu bien. Se dio media vuelta, y salió sin esperar respuesta. Cerré la puerta. Me quedé quieta, mirando la madera vieja. Sentí que el aire pesaba más que antes. Me dije muchas cosas para tranquilizarme, pero en el fondo ya sabía cuál sería mi camino. No iba a huir. Cuando una mujer como yo decide no tener miedo, ya no hay fuerza que pueda detenerla. 65 años cargados de obediencia se pueden convertir en armas afiladas cuando el alma despierta del letargo. Sabía por dónde empezar. Los archivos, los correos, los nombres, las cuentas. Yo había visto todo durante 15 años, y había aprendido a mirar sin parecer que miraba. Eso había sido mi salvación, y ahora sería su perdición. Tras la visita de Tomás, supe que estaba en peligro. Decidí no quedarme cruzada de brazos. Revisé mis viejas libretas de trabajo, copias de agendas, correos impresos. Siempre había guardado más de lo necesario, un hábito que ahora agradecía. Encontré nombres repetidos, transferencias sospechosas, reuniones con clientes inexistentes. Todo apuntaba a que la empresa servía como fachada para desviar dinero. Yo había sido la encargada de agendar muchas de esas citas, sin entender su propósito, pero ahora todo encajaba. Me comuniqué con un antiguo colega de contabilidad, Santiago, ya retirado. Le pedí que revisara los documentos. Confirmó mis sospechas. Todo era parte de un esquema de lavado. Si quieres denunciar esto, me dijo, necesitas pruebas digitales, no solo papeles. Eso significaba volver a la oficina. Regresé una noche cuando sabía que no habría nadie. Tenía una copia de la llave, guardada en un cajón desde antes del accidente. El edificio estaba silencioso. Mis pasos resonaban en el pasillo. Sentía que cada sombra me observaba. En la oficina de Salvador, busqué el computador principal. Era imposible encenderlo sin dejar rastro, pero recordé mi antigua computadora, aún guardada en la bodega. La encontré cubierta de polvo. Al encenderla, milagrosamente funcionó. Exploré mi viejo correo, estaba casi vacío, pero logré encontrar archivos temporales sincronizados, hojas de cálculo y reportes financieros. Copié todo en una memoria USB. Antes de irme, escuché pasos. Me escondí detrás de unos archivadores. Vi entrar a Tomás, acompañado por un hombre desconocido. Revisaron la oficina de Salvador, luego bajaron a los archivos. Los seguí con cuidado.
¿Estás seguro de que no lo tiene ella?, preguntó el desconocido. No, pero si vuelve por aquí, la veremos temprano, respondió Tomás. Mi corazón golpeó fuerte. Me escabullí y salí sin ser vista. Con las pruebas en mi poder, visité a Santiago para mostrárselas. Me dijo que podrían servir para una denuncia seria, pero que me metía en algo más grande de lo que imaginaba. No te enfrentas solo a un hombre narcisista, me advirtió, sino a una red. Aún así, me acompañó a ver a un abogado confiable, el licenciado Mejía, quien aceptó revisar el caso. Pero antes de que pudiera avanzar, recibí una llamada anónima. Elvira, dijo una voz masculina, entrega lo que tienes. No queremos hacerte daño, todavía. Colgó, sentí hielo en el pecho. Tomé precauciones, cambié de teléfono, evité rutinas, pedí a una vecina que revisara si alguien me buscaba. Aún así, sentía una presencia constante detrás de mí. Una madrugada, en mi ventana apareció una nota. No te advertiremos otra vez. Eso solo reforzó mi decisión. No podía retroceder. No ahora. Mejía comenzó los trámites legales, pero era lento. Sabía que alguien desde adentro intervenía. Salvador, mientras tanto, actuaba como si nada pasara. Incluso me envió una carta. Acepto una reunión para hablar de su situación y resolverla en buenos términos. Sabía que era una trampa. Fui de todos modos. Nos encontramos en una cafetería pública. Salvador estaba impecable como siempre. Me sonrió con falsa cordialidad. Tu caída fue un accidente, Elvira. No entiendo por qué estás obsesionada. Tengo pruebas, le dije. Su sonrisa tembló. No sabes con quién te estás metiendo. Con usted, repliqué. Se inclinó hacia mí. Alguien puede desaparecer sin dejar rastro. Me levanté y me fui sin responder. Por primera vez, lo vi nervioso. 2 días después, Santiago fue atropellado. Un accidente. Murió en el acto. Sentí que el mundo se me desmoronaba. Sabía que era un mensaje. Pensé en rendirme, pero la rabia fue más fuerte que el miedo. Hablé nueva vez con Tomás. Lo encontré desesperado. Dijo que también lo estaban presionando, que la red los usaría, y luego los eliminaría a todos. Déjame ayudarte, le pedí. No puedo, respondió. Pero puedo decirte dónde tienen los archivos reales. Me dio la dirección de una bodega, un lugar donde guardaban documentos físicos. Fui esa misma noche. La bodega estaba casi vacía. En un archivador encontré carpetas llenas de nombres, montos, rutas de dinero. Mientras buscaba, escuché pasos. Era Salvador, con 2 hombres. Me escondí, pero sabía que no tenía escapatoria. Los escuché hablar. Si encontramos los archivos, no necesitaremos volver a ver a la vieja, dijo uno. Asegúrense, respondió Salvador. Esperé hasta que se alejaron hacia el fondo. Salí sigilosamente y corrí a la salida. No me siguieron. Salí con una caja de documentos. Llevé la caja a Mejía. Dijo que era suficiente para tumbar a la empresa y la red asociada, pero necesitábamos protección. Fuimos a la fiscalía con las pruebas. Se inició un proceso. Salvador fue citado. Tomás también. Pero antes de la audiencia Tomás desapareció. Nadie volvió a verlo. Salvador, en cambio, intentó huir. Fue detenido en el aeropuerto. Las noticias lo cubrieron todo. El escándalo estalló. La red quedó expuesta. Cuando todo terminó, volví a mi vida. Recibí protección temporal. Pasé noches sin dormir, pensando en Tomás. No sé si escapó, si lo mataron o si sigue mirando por encima del hombro. La empresa cerró. Salvador recibió sentencia. Yo, sin embargo, no volví a ser la misma. Caminé muchos días con temor, pero también con libertad. Había recuperado algo que hacía años había perdido: mi fuerza.